En la cima de un rascacielos de Miami, donde el lujo se medía en metros cuadrados de vista al mar, el multimillonario Maximiliano Valenti estaba a punto de pedirle matrimonio a Isabel Montero, la mujer que él creía era la pieza que faltaba en su solitaria vida. Sin embargo, en la sombra de esa opulencia, una camarera llamada Sofía Neves, cuyo mundo era una lucha diaria por la supervivencia, se acercó a su mesa con manos temblorosas. En un susurro que cortó el aire, le dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Señor, la mujer a su lado no es quien parece ser». De repente, el castillo de cristal de Maximiliano se agrietó, enfrentándolo a una verdad imposible. ¿Qué harías si descubrieras que el amor de tu vida podría ser tu peor enemigo? Pero antes de revelar cómo esas simples palabras, pronunciadas por una completa desconocida, estaban a punto de desmantelar un imperio construido sobre engaños, tómate un momento. Si crees que la verdad tiene el poder de abrirse paso, incluso en la oscuridad más profunda, y que la valentía de un corazón honesto puede cambiar el destino, deja tu like para apoyar el viaje de Sofía. Suscríbete ahora para ser testigo de cómo un susurro de advertencia se convierte en una tormenta que arrasará con todo, porque esta historia demostrará que la justicia, a veces, llega de la mano más inesperada. Acompáñanos a descubrir el secreto que Isabel Montero ha estado ocultando desesperadamente. El eco de la advertencia de Sofía resonó en la mente de Maximiliano como un trueno, desatando una guerra interna. Por un lado, su lógica, forjada por un padre despiadado que le enseñó a desconfiar de todos, le gritaba que era una trampa, el acto desesperado de una oportunista. Isabel, con una actuación digna de una actriz, reforzaba esa idea, llorando y acusando a Sofía de ser una acosadora. Por otro lado, el alma solitaria de Maximiliano había visto algo en los ojos de Sofía, una sinceridad aterradora, una honestidad cruda que no había visto en años. Mientras tanto, Sofía abandonaba el restaurante sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, aterrorizada por haber perdido su empleo, la única fuente de ingresos para el tratamiento de su madre enferma. La tarjeta negra se sentía como un bloque de hielo en la mano de Sofía, un objeto de poder infinito que representaba tanto una oportunidad como una trampa mortal. Sabía que cada movimiento que hiciera con ella sería monitoreado, cada centavo gastado, analizado bajo el microscopio cínico de Maximiliano Valenti. Un impulso fugaz le sugirió usarla para asegurar el tratamiento de su madre de por vida, pero su integridad, forjada en años de lucha honesta, se lo impidió. En su lugar, tomó una decisión que Maximiliano jamás habría anticipado. Contrató a un discreto investigador privado, un hombre recomendado por un antiguo cliente del restaurante. Decidió que el primer gasto no sería para ella, sino para la verdad. Mientras tanto, en su ático, Maximiliano observaba el estado de cuenta en línea, esperando ver compras impulsivas en tiendas de lujo, la prueba que necesitaba para confirmar que todo era un engaño. Pero lo que vio lo desconcertó profundamente. Un único pago a una agencia de investigación. El investigador no tardó en encontrar la primera fisura. Isabel le había afirmado pasar un fin de semana en un exclusivo retiro de spa, pero los registros de su tarjeta de crédito personal, obtenidos discretamente, la ubicaban en una pequeña ciudad cerca de la casa de la familia de Ricardo Alarcón. Era una mentira pequeña, casi insignificante, pero suficiente para abrir una grieta en la armadura perfecta que Isabel había construido. Al mismo tiempo, Ricardo, sintiendo el cambio en la actitud de su amigo, comenzó su contraataque. Se acercó a Maximiliano con una falsa expresión de preocupación. «Ten cuidado, Max. La gente desesperada hace cosas desesperadas», le dijo, sembrando veneno. «Esa chica probablemente vio una oportunidad y se lanzó. No dejes que su historia te nuble el juicio».
Isabel, por su parte, interpretó el papel de la prometida herida, llorando por la falta de confianza de Maximiliano y haciéndolo sentir culpable por dudar de ella. Incapaz de ignorar la evidencia, por pequeña que fuera, Maximiliano organizó un encuentro con Sofía en una cafetería anónima, lejos del lujo de su mundo y de la modestia del de ella. El aire entre ellos estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Él la estudiaba con ojos fríos y analíticos, buscando cualquier señal de engaño. ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó directamente, su voz desprovista de emoción. Sofía lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. Quiero que sepa la verdad, señor Valenti. No quiero su dinero. Quiero justicia. Quiero que un hombre que parece tenerlo todo no lo pierda por culpa de gente que no lo valora. Fue en ese momento, al ver la cruda honestidad en su rostro, que la coraza de Maximiliano comenzó a resquebrajarse. Por primera vez, no vio a una camarera o a una posible estafadora, sino a una mujer con una fuerza que él rara vez había encontrado. La alianza silenciosa que comenzaba a formarse entre ellos no pasó desapercibida. Isabel y Ricardo, alarmados, decidieron que era hora de aumentar la presión y atacar donde más le dolería a Sofía. Investigaron su vida y encontraron su punto más vulnerable, la frágil salud de su madre. En una conversación aparentemente casual, Ricardo le mencionó a Maximiliano los altos costos de los tratamientos médicos y lo difícil que sería para alguien como Sofía cubrirlos si perdía su empleo, o peor aún, si enfrentaba problemas legales por difamación. La amenaza era sutil, pero inequívoca. Sin embargo, el plan les salió por la culata. En lugar de asustar a Maximiliano para que se alejara, esa crueldad encendió en él una furia protectora. En ese instante, la investigación dejó de ser sobre dinero o negocios. Se convirtió en algo personal. Proteger a Sofía y a su madre se volvió tan importante como descubrir la traición. Sintiendo que perdían el control, Isabel y Ricardo decidieron que las amenazas veladas ya no eran suficientes. Necesitaban destruir a Sofía de una vez por todas, y lo harían de la forma más cruel y pública posible. En un acto de malicia calculada, Isabel perdió un collar de diamantes de valor incalculable, un regalo de Maximiliano. Con lágrimas de cocodrilo, llamó a la policía, mientras Ricardo, con una expresión de falsa renuencia, sugirió que la única persona que había mostrado una obsesión malsana con la pareja era la camarera, Sofía Neves. Plantaron una pieza del conjunto del collar en su casillero del restaurante, creando una trampa perfecta, una red de mentiras diseñada para aplastar a la única persona que se interponía en su camino hacia la fortuna Valenti. La humillación llegó como un golpe brutal. 2 oficiales de policía se presentaron en el pequeño apartamento de Sofía, revolviendo sus escasas pertenencias frente a su madre, cuyo rostro pálido se llenó de un terror que a Sofía le dolió más que cualquier acusación. Fue llevada a la estación para ser interrogada, su mundo desmoronándose bajo el peso de una mentira monstruosa. La noticia le llegó a Maximiliano a través de Ricardo, quien se la comunicó con una estudiada mezcla de pesar y validación. «Te lo advertí, Max. Es una criminal desesperada». Por un instante, el veneno de su padre, la desconfianza grabada a fuego en su alma, casi lo convenció. Pero entonces recordó la mirada de Sofía, la dignidad en sus ojos, y una furia helada comenzó a arder en su interior. Justo cuando la duda amenazaba con consumirlo, su teléfono vibró. Era el investigador privado. Su voz era urgente, electrizante. «Señor Valenti, encontré algo, o mejor dicho, a alguien». Había localizado a un exasistente de Ricardo, despedido injustamente un año atrás. El hombre, temeroso al principio, finalmente había hablado. Confesó haber presenciado reuniones secretas entre Ricardo e Isabel durante meses. Y lo más importante,
Recordó haber escuchado el nombre de un banco en las Islas Caimán, un paraíso fiscal donde planeaban desviar los fondos de la empresa. No era la prueba definitiva, pero era el hilo del que Maximiliano podía tirar para desenredar toda la conspiración. La acusación de robo de repente pareció lo que era, una distracción desesperada. Impulsado por una certeza que nunca antes había sentido, Maximiliano no llamó a sus abogados. Se dirigió directamente a la estación de policía. Entró en el edificio austero como una fuerza de la naturaleza, su presencia imponente silenciando el murmullo de la sala. Pagó la fianza de Sofía sin dudarlo un segundo y mirándola a los ojos, vio el miedo y la traición que sentía. En ese momento, todas sus defensas cayeron. Le tendió la mano, no como un millonario a una camarera, sino como un hombre a la mujer que le había mostrado la verdad. «No estás sola en esto», dijo, su voz firme y llena de una promesa inquebrantable. «Vamos a destruirlos juntos». El intento de Isabel y Ricardo de separarlos había fracasado estrepitosamente. En su lugar, habían forjado un arma invencible. Con la libertad de Sofía asegurada, Maximiliano la llevó a un lujoso pero discreto apartamento de seguridad, un santuario impenetrable donde podían planificar su siguiente movimiento lejos de ojos curiosos. Sobre una mesa de cristal extendieron las piezas del rompecabezas, los informes del investigador, los detalles de las cuentas en el extranjero y el testimonio del exasistente de Ricardo. Sin embargo, sabían que no era suficiente. Necesitaban una prueba irrefutable, algo tan devastador que no dejara lugar a dudas y que expusiera no solo el fraude financiero, sino la crueldad personal detrás de él. En la quietud de esa noche, rodeados por el brillo de Miami, su alianza se solidificó. Ya no eran un millonario y una camarera, eran dos guerreros a punto de entrar en la batalla final por la verdad. Fue Maximiliano quien propuso el arriesgado plan, una jugada digna de un maestro del ajedrez. «Vamos a darles exactamente lo que quieren», dijo, su voz resonando con una frialdad calculadora. «Anunciaré nuestra fiesta de compromiso, la más grande que esta ciudad haya visto». La idea aterrorizó a Sofía. Significaba que él tendría que volver a actuar, a sonreírle a Isabel, a fingir que la trampa contra ella había funcionado y que él había vuelto a caer bajo su hechizo. Al ver el pánico en sus ojos, Maximiliano le tomó las manos con una suavidad que desmentía su dura apariencia. «Será un teatro, Sofía, el último acto de su farsa, y cuando el telón caiga, ellos estarán en el escenario, solos y expuestos ante todos». Mientras Maximiliano se sumergía de nuevo en su papel, distrayendo a Isabel y Ricardo con preparativos para la fiesta, Sofía y el investigador se dedicaron a una tarea crucial: desenterrar el origen del odio de Ricardo. La pista del exasistente sobre don Lorenzo Valenti los llevó a los polvorientos archivos de la empresa. Pasaron días revisando viejos contratos y correspondencia, buscando una aguja en un pajar. Sofía sentía que la respuesta estaba allí, oculta en el pasado. La venganza de Ricardo era demasiado personal para ser solo por dinero. Tenía que haber una herida más profunda, una cicatriz familiar que el tiempo no había curado y que ahora amenazaba con destruir el legado de los Valenti de la manera más cruel posible. La noche antes de la fiesta la encontraron. Era una carpeta olvidada, que contenía los registros de una adquisición hostil realizada por don Lorenzo Valenti décadas atrás. La empresa absorbida pertenecía al padre de Ricardo, quien se había arruinado y caído en una profunda depresión. Adjunta había una carta desesperada del padre de Ricardo suplicando clemencia y la respuesta helada y despectiva de don Lorenzo. El motivo quedó al descubierto en toda su trágica y vengativa gloria. Sofía llamó a Maximiliano de inmediato, su voz temblando de emoción.
Lo tengo. Lo tenemos todo. Al otro lado de la línea, Maximiliano, que acababa de terminar una cena con Isabel, cerró los ojos. La trampa estaba lista. Mañana, el imperio de mentiras caería. El salón de baile del Hotel Grand Majestic resplandecía bajo el peso de los candelabros de cristal, un escenario perfecto para la farsa final. Isabel, deslumbrante en un vestido de alta costura, se aferraba al brazo de Maximiliano. Su sonrisa, una máscara de victoria. Ricardo Alarcón, a su lado, levantaba su copa con aire de conquistador, saboreando el triunfo que creía inminente. Ambos veían en Maximiliano al tonto enamorado, al peón final en su juego de ajedrez. No sabían que el rey se había movido y que ellos ya estaban en jaque mate. Oculta en una sala de control con vistas a la fiesta, Sofía observaba los monitores, su corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra, esperando la señal para que el telón cayera sobre la mentira. Maximiliano subió al escenario y un silencio expectante se apoderó de la élite de Miami. Todos esperaban un discurso de amor, la entrega de un anillo. Comenzó con palabras amables sobre el futuro, pero de repente su tono cambió. Su voz, antes cálida, adquirió un filo de acero que cortó el aire festivo. «Esta noche celebramos un compromiso», dijo, su mirada recorriendo a la multitud antes de clavarse en Ricardo. «Pero también es una noche para hablar de legados, de la lealtad que se construye y de la traición que se hereda». La sonrisa de Isabel se congeló. Ricardo palideció visiblemente. En la sala de control, Sofía contuvo el aliento. El juego había comenzado, y Maximiliano estaba a punto de revelar las cartas marcadas con las que habían estado jugando. Con un gesto sutil a un técnico oculto, las gigantescas pantallas detrás de él cobraron vida. En lugar de fotos románticas, mostraron copias de documentos antiguos. La carta desesperada del padre de Ricardo a don Lorenzo Valenti, y la respuesta cruel que selló su destino. La multitud jadeó. Luego, las pantallas cambiaron, mostrando extractos bancarios de cuentas en las Islas Caimán, con transferencias millonarias a nombre de Isabel y Ricardo. El golpe final fue un audio. La voz de Isabel, fría y llena de desprecio, llenó el salón, burlándose de la ingenuidad de Maximiliano. Le siguió la voz de Ricardo, detallando el plan para despojarlo de todo. Sus rostros, proyectados en alta definición, eran un lienzo de pánico y furia. La humillación fue total, pública y devastadora. Acorralado, Ricardo explotó en un arrebato de furia, su arrogancia superando su miedo. «Tu padre destruyó al mío, se lo merecía», gritó, confesando su venganza frente a todos. Isabel, con el rostro descompuesto por el odio, se volvió hacia Maximiliano. «Y tú te merecías esto por ser tan ciego y patético», escupió las palabras. En ese preciso instante, las puertas dobles del salón se abrieron con una calma solemne, y dos detectives entraron, flanqueados por oficiales uniformados. El caos se detuvo, mientras los arrestaban, llevándoselos entre los murmullos de asombro de los invitados. Maximiliano no los miró. Sus ojos buscaron un monitor oculto en la esquina del escenario y se encontraron con los de Sofía. En esa mirada silenciosa no había solo victoria, había el nacimiento de un mundo nuevo, construido sobre las ruinas de la mentira. Una vez que las sirenas se desvanecieron y el último invitado se retiró murmurando, un silencio profundo y denso se apoderó del salón de baile. Los restos de la fiesta, copas a medio beber, canapés abandonados, parecían las ruinas de una batalla. Maximiliano Valenti no observó nada de eso. Con una calma que nunca antes había poseído, caminó a través del opulento desorden y se dirigió directamente a la sala de control donde Sofía lo esperaba. No hubo palabras grandilocuentes ni discursos. Simplemente se detuvo frente a ella. Tomó su rostro entre sus manos y la miró con una gratitud tan inmensa que le robó el aliento. En ese instante, bajo la luz de los monitores que habían expuesto la verdad,
Su vieja vida terminó y una nueva, impredecible pero real, comenzaba. El juicio fue un espectáculo mediático que Miami no olvidaría fácilmente. Isabel E. Montero y Ricardo Alarcón, despojados de su glamour y arrogancia, fueron sentenciados a largas penas de prisión por fraude, conspiración y difamación. Perdieron cada centavo mal habido. Su estatus social se evaporó y sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición. Maximiliano, sin embargo, no sintió placer en su caída. Lo que sintió fue una liberación catártica, como si se hubiera quitado de encima una armadura pesada que había llevado toda su vida. Al cerrar ese capítulo, no solo estaba castigando a sus enemigos, estaba enterrando el legado de desconfianza de su padre y dándose permiso, por primera vez, para creer en algo más allá de las cifras y los contratos. Fiel a su nueva visión de la vida, Maximiliano vendió el ático de cristal que simbolizaba su soledad y junto a Sofía creó la Fundación Neves Valenti. Su misión era simple pero poderosa: ofrecer apoyo a familias que enfrentaban crisis médicas devastadoras, asegurando que nadie tuviera que elegir entre la salud de un ser querido y la ruina financiera. Sofía, con su innata empatía y su férrea determinación, aceptó dirigirla, transformando su lucha personal en una fuente de esperanza para miles. Juntos, no solo construían una organización benéfica, sino que cimentaban su amor sobre un propósito compartido. Él le dio los recursos para cambiar el mundo. Ella le dio una razón para hacerlo, sanando las heridas del pasado con cada vida que tocaban. 2 años después, bajo el cálido sol de la Florida, la pareja inauguraba el primer hospital comunitario financiado por su fundación. Estaban casados, sus manos entrelazadas con una familiaridad tierna y profunda. Sofía, con un vestido que acentuaba su avanzado embarazo, irradiaba una serenidad que contagiaba a todos a su alrededor. Maximiliano ya no era el magnate cínico y atormentado. Era un hombre cuya sonrisa llegaba a sus ojos. Un hombre que había encontrado su verdadero hogar, no en un edificio, sino en una persona. Mientras observaban a una familia agradecerles con lágrimas en los ojos, él se inclinó y les susurró al oído: porque el verdadero valor no se mide en lo que se tiene, sino en la valentía de confiar en un corazón que ve lo que los ojos no pueden ver. La historia de Maximiliano y Sofía es un poderoso recordatorio de que un solo acto de valentía, un susurro de verdad en un mundo de mentiras, puede derrumbar los imperios más sólidos. Su viaje no fue solo sobre exponer una traición, sino sobre la reconstrucción de 2 almas rotas. Él, un prisionero en una jaula de oro, aprendió que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en la confianza incondicional. Ella, una guerrera silenciosa, demostró que la integridad es un tesoro que ningún dinero puede comprar. Juntos, no solo encontraron el amor, sino que se dieron mutuamente la pieza que les faltaba. Él le dio seguridad para que su voz fuera escuchada, y ella le dio una razón para volver a creer en la humanidad, reescribiendo un destino que parecía sellado por el dolor y la desconfianza. Su hogar, a diferencia del frío ático de Maximiliano, se llenó de risas y del calor de una familia construida sobre la honestidad. El nacimiento de su hijo, Lorenzo, no fue solo la llegada de un heredero, sino el símbolo de un nuevo legado. Un Valenti cuyo nombre estaría asociado a la compasión y no a la crueldad. Criaron a su hijo enseñándole que la fuerza más grande es la empatía y que el valor de una persona se mide por cómo levanta a los demás. El amor de Maximiliano y Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa, un cuento de hadas moderno que probaba que incluso en el más oscuro de los escenarios, la luz de un corazón puro puede guiar el camino hacia un final feliz, uno que es más grandioso y satisfactorio que cualquier fortuna imaginable,
La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en la verdad y la adversidad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de justicia y redención ha tocado tu alma, comparte para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades. Y si anhelas más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche, deja tu like para fortalecer esta corriente de esperanza e inscríbete ahora. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear, porque cada historia como esta nos recuerda que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdad y con ella la verdadera felicidad. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas la próxima gran historia.